Entonces, voy a empezar por definir una serie de términos. El primero es metabolismo. ¿Y por qué razón? Porque la diabetes es justamente una enfermedad de tipo metabólica. El metabolismo es la forma en la cual nuestro organismo adquiere y usa la energía a partir de una fuente que esencialmente es de tipo nutricional. La principal fuente energética en la dieta de los seres humanos es a partir de los carbohidratos, los cuales al ser ingeridos en la dieta y llegar al estómago y el intestino a través de procesos muy delicados y específicos, son degradados a sustancias más sencillas, dentro de las cuales está la glucosa, que es el más importante de los carbohidratos en nuestra dieta. Una vez que estos carbohidratos alcanzan el torrente sanguíneo luego de ser absorbidos por las vellosidades intestinales, la glucosa requiere, para poder ingresar al interior de nuestras células, de la acción de una hormona. Dicha hormona se llama insulina y es producida por una glándula abdominal, la cual es el páncreas, que tiene unas células especiales llamadas islotes de células beta, y estas son las encargadas de permitir que esta hormona le dé el ingreso a la glucosa al interior de la célula para ella poder tomar a través de ella la fuente energética. ¿Qué ocurre? Cuando hay una alteración en la cantidad disponible de la hormona o una resistencia de los tejidos periféricos a su acción, es que comienzan a elevarse los niveles de azúcar en la sangre, es decir, esto se conoce como hiperglicemia, y es lo que se define como la diabetes, dentro de las cuales podemos mencionar que existen tres tipos. La tipo 1, o llamada juvenil, en la cual hay una disminución en la producción de la insulina, a veces a partir de un fenómeno de activación de ciertos genes, es decir, tiene a veces carácter hereditario. En otras ocasiones es por efecto de un fenómeno autoinmune. Los fenómenos autoinmunes son aquellos en los cuales nuestro sistema inmunológico, de manera inadecuada, reconoce como extraño un tejido que es propio. En este caso son las células beta del páncreas y son dañadas por nuestros propios anticuerpos, lo cual lleva a una desaparición de la producción de la hormona. Esa es la diabetes tipo 1 juvenil. La diabetes tipo 2, o diabetes llamada antiguamente del adulto, es una en la cual lo que ocurre más que disminución en la cantidad de hormona es sobre todo una pérdida en la sensibilidad de los tejidos periféricos a su acción. Entonces, a pesar de que haya insulina, no actúa de manera adecuada, pero en ambos casos el efecto final es el mismo, un aumento de los niveles de la glicemia. Y el tercer tipo es la que se conoce como diabetes gestacional. La diabetes gestacional es aquella en la cual una mujer previamente sana, durante su embarazo y en los controles del mismo, donde le hacen la prueba de tamizaje y se le da una carga oral de glucosa, reacciona de manera inadecuada, lo cual hace que se aumente también los niveles de su azúcar. Es de anotar que en estos casos, casi siempre, las mujeres al terminar el embarazo suelen volver a un estado metabólico normal, es decir, son pocas las que quedan como diabéticas de manera crónica. ¿Cuál es la magnitud del problema de la diabetes en nuestro país? Pues ocurre que hasta el 8% de la población en Colombia padece alguna de las formas. Pero si se considera solamente la población con sobrepeso, lo cual la Organización Mundial de la Salud define como un índice de masa corporal igual o superior a 25, en estos casos hasta el 40%
de los pacientes con sobrepeso pueden desarrollar algún tipo de diabetes, principalmente diabetes de tipo 2. Una vez ya se ha establecido el diagnóstico de diabetes, esta enfermedad tiene complicaciones que podemos de manera gruesa clasificar en dos: agudas y crónicas. Dentro de las agudas, las tres más importantes son lo que se conoce como la cetoacidosis diabética, que es la forma como más frecuentemente se inicia una diabetes tipo 1, que cursa con una disminución del pH de la sangre, formación de cuerpos cetónicos. Es tal vez la forma más frecuente, pero no la más mortal de complicación aguda. La otra es el estado hiperglicémico hiperosmolar, que es más propio de los pacientes diabéticos tipo 2. Y como generalmente son pacientes adultos, mayores muchos, con comorbilidad, esta suele ser la complicación que más mortalidad aporta. Y la otra complicación es, aunque suene paradójico, la disminución de los niveles del azúcar, que se conoce técnicamente como hipoglicemia. ¿Por qué razón? Porque a veces un paciente diabético puede aplazar el consumo de sus alimentos por cuestiones de actividad diaria laboral, por ejemplo, o porque cometa un error en la aplicación de su insulina, que de todas maneras pueden llevar en cualquier caso a baja en los niveles de glicemia, lo cual puede ser incluso hasta más grave, sobre todo para un tejido muy especial que es el tejido nervioso, la neurona, que una hiperglicemia. Entonces, las tres agudas son esas. Y las complicaciones crónicas las podemos dividir con base en cuáles son aquellos órganos, se conocen como órganos blanco de daño, por un nivel de glicemia crónicamente elevado. Y son daños a nivel del sistema nervioso central, donde puede producir encefalopatía, daños en la capa posterior sensible del ojo, que se conoce como la retina, y es de anotar que, de hecho, la retinopatía diabética sigue siendo la causa principal de ceguera en el mundo. El daño del riñón. ¿En qué consiste la nefropatía diabética? Es una alteración que se manifiesta por un aumento en la pérdida de proteínas a través de la orina y que es una de las principales causas de enfermedad renal crónica severa, que ocasionalmente puede llegar a requerir terapia de reemplazo. ¿Qué es terapia de reemplazo renal? Tener que poner un paciente en un programa de diálisis o incluso requerir trasplante de ese órgano, trasplante del riñón. En el corazón es capaz de producir cardiomiopatía diabética, que tiene varios factores que la explican. Uno de ellos es que este trastorno metabólico de aumento crónico de los niveles del azúcar desplaza también y altera el perfil lipídico, o sea, los niveles de colesterol total, triglicéridos, y esto favorece una cosa que se llama enfermedad aterosclerótica, que no es más que acumulación de placas de colesterol y calcio en las arterias, que a su vez van produciendo obstrucción de estos vasos sanguíneos. Cuando son los vasos sanguíneos que nutren el propio corazón, que se conocen como coronarias, pueden desencadenar infarto cardíaco. Las otras alteraciones son enfermedad arterial periférica, es decir, en miembros inferiores, que se manifiesta como una disminución de la capacidad del paciente para caminar en tramos largos o hacerlo en una ruta pendiente, porque siente un dolor intenso en sus piernas, se le palidecen, se ponen con una baja perfusión. Lo otro es que pueden producir a nivel de la cavidad oral. La diabetes desencadena una enfermedad periodontal que se manifiesta por inflamación dolorosa, o sea, gingivitis, pero incluso hasta por pérdida del tejido de sostén de las piezas dentales y desencadenar pérdida propiamente del diente o de la muela. A nivel del sistema nervioso, aparte del central, que ya les mencioné la encefalopatía, hay otras dos formas en que la diabetes es capaz de complicar de manera grave. Una de ellas es el sistema nervioso periférico sensitivo,
y es la razón por la cual los diabéticos que tienen un mal control son capaces de desarrollar una insensibilidad en sus extremidades que los lleva a ponerlos en grandes desventajas. Por ejemplo, no percibir que haya una compresión por un zapato que le quede estrecho y eso generar disminución de la perfusión a nivel de la piel y de todo el pie propiamente, y que puede desencadenar úlceras, que se conoce como pie diabético, o incluso terminar en amputación de extremidades. Y el otro componente del sistema nervioso que se ve afectado es el que se conoce como el sistema nervioso autónomo, que deja secuelas que van desde disminución en la capacidad del vaciamiento gástrico, lo cual pone a un paciente diabético en el riesgo, cuando requieren ser intervenidos quirúrgicamente, de tener lo que se conoce como broncoaspiración durante el inicio de una anestesia general, pero también pueden tener, por la misma compromiso del sistema nervioso simpático y parasimpático, manifestaciones de disfunción sexual eréctil en los pacientes de sexo masculino. Una vez se ha hecho el diagnóstico de diabetes, pues lo que se hace simplemente es iniciar el tratamiento. Y el tratamiento, digamos que se divide en varias fases. La fase inicial del manejo es la mejora de los hábitos. ¿En qué consiste esto? Que un equipo multidisciplinario, que incluya al médico, al nutricionista, le dé una serie de pautas para que comience un aumento de actividad física. ¿Por qué razón la actividad física? Porque esencialmente el metabolismo es el balance entre lo que yo entrego a mi cuerpo a partir de la ingesta y lo que yo gasto simplemente con la actividad física. Entonces, si yo obviamente aumento la actividad, pues voy a comenzar a tener un mejor uso de los depósitos energéticos. Y lo otro es desviar la nutrición hacia fuentes mucho más saludables, como consumo de frutas, verduras y fibra. En ciertas circunstancias, a pesar de la mejora de los hábitos hacia un estilo más saludable, la enfermedad puede progresar. Y en esos casos se requiere manejo de tipo farmacológico. Ahí es importante anotar que el paciente que es diabético tipo 1, es decir, aquel que ha perdido la capacidad de que su páncreas produzca insulina, siempre va a necesitar insulina exógena. Y el diabético tipo 2, por su parte, puede que en las fases iniciales, simplemente con la mejora de los hábitos, logre un control adecuado de sus niveles de glicemia. Ocasionalmente, por la progresión de la enfermedad o porque recaiga en hábitos no saludables, puede comenzar a requerir manejo con fármacos, algunos de ellos por vía oral, que se conocen como hipoglicemiantes, de los cuales hay varios tipos pues, moleculares. Pero a veces los pacientes diabéticos tipo 2 también terminan siendo requirientes de insulina, lo cual no les cambia el diagnóstico, no es que cambien a tipo 1, siguen siendo tipo 2, pero insulino requirientes. De todas maneras, existe estrategias además de los hábitos y el manejo farmacológico coadyuvantes, como es el hecho de que existen suplementos dietarios, que me he dado a la tarea de investigar a partir de su conocimiento de mi parte hace 6 años, y es el otro tema que yo quiero tocar con todos ustedes en esta tarde. Y es hablarles de el Ganoderma lucidum. Bien, el Ganoderma lucidum es un hongo con una gran tradición en la medicina asiática de incluso más de 2000 años. Es un hongo que en forma natural, como pueden ver en la gráfica, en esta parte donde hay un árbol, un tronco de un árbol en descomposición, de manera natural es un hongo muy consistente, prácticamente maderable porque tiene muchísima celulosa, lo cual hacía que entonces aquellas culturas asiáticas que lo consumían de manera ancestral lo tomaran rayándolo o moliéndolo, pero requería gran cantidad a pesar de que era
relativamente escaso. ¿Y por qué era escaso? Porque prácticamente se encontraba en 2 de cada 10.000 ciruelos silvestres, pero sí se sabía que se asociaba su consumo con un muy buen estado de salud y con longevidad. Por esa razón, prácticamente las élites gubernamentales y militares eran las que estaban autorizadas a su consumo. Ya en el siglo XX, y específicamente hace unas 3 décadas, un biólogo especialista en el área de cultivo de tejidos, el doctor Liao Sun-Seng, quien es presidente y fundador de la empresa GanoExcel, se da la tarea de investigar los más de 200 fitonutrientes que existen en el hongo y tratar de resolver algunos problemas adicionales al que les mencioné ya del alto contenido de celulosa. ¿Qué otras dificultades tenían para obtener ganoderma disponible para poder entregar a toda la comunidad? Uno es el hecho de que como hongo, algunas de las variedades contienen toxinas, y lo otro es que existen más de 200 variedades de Ganoderma lucidum. Entonces él lo que hizo fue encontrar aquellas 6 más poderosas y a partir de su especialización, que es en cultivo de tejidos por un proceso de hibridización, las fusionó prácticamente en una nueva variedad y logró obtener la propiedad intelectual sobre el primer y único extracto soluble de Ganoderma lucidum, que como les menciono, tiene gran cantidad de antioxidantes, los cuales son la razón para la serie de beneficios que en el caso específico de la diabetes les voy a detallar a continuación. En esta diapositiva simplemente lo que quiero es destacar que buscando en fuentes relevantes de información que tengan que ver con el área de la salud, como la página de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, cuando uno pone Reishi, que es la forma en que se le conoce, y diabetes, encuentra que hay hasta 31 artículos relevantes, de los cuales se destaca este segundo, que es el 8º capítulo de un libro que la Facultad de Farmacología de la Universidad de Beijing publicó apenas el segundo semestre del año pasado, que tiene 322 páginas sobre los beneficios del consumo de Ganoderma para la salud. Y de hecho, el 8º capítulo se llama Efectos preventivos y terapéuticos de Ganoderma en pacientes con diabetes. Pero, ¿y por qué razón? Entonces el Ganoderma le otorga beneficios para consumirlo como suplemento dietario a una persona a quien se le diagnostique diabetes. Pues bien, tiene beneficio incluso antes del diagnóstico y voy a explicarme en esto que acabo de mencionar. Resulta que, como les decía, la diabetes de tipo 1 tiene a veces un componente genético que puede ser muy importante y ocurre que el Ganoderma es capaz de prevenir el daño inflamatorio en estas células del páncreas y puede incluso desarrollar la progresión de la enfermedad y aumentarle el tiempo de vida útil a estas células en el páncreas. Entonces, un paciente con el antecedente familiar que de pronto de manera incidental le encuentran que comienza a tener niveles de glicemia elevados, puede el consumo de Ganoderma darle un poco más tiempo de vida útil a sus células del páncreas y inicialmente comenzar a requerir menores dosis de insulina. Para el paciente tipo 2, es capaz el Ganoderma a partir de sus componentes, que algunos son polisacáridos, otros triterpenoides, disminuir la resistencia a la insulina, favoreciendo la disminución, obviamente, de los niveles de glicemia. Igualmente, es capaz de mejorar el perfil lipídico. Esta es bien interesante la forma en que actúa por una vía enzimática que es capaz de disminuir el colesterol total y los triglicéridos y prácticamente es la única estrategia de dieta que permite aumentar lo que se conoce como el colesterol bueno. Porque siempre se ha dicho que para el aumento del HDL o colesterol bueno, la única estrategia es la actividad física. Pues bien, el Ganoderma es capaz de empujar un aumento de las HDL, o sea, el colesterol bueno.
Regula la acción del hígado como depósito natural de glucosa y esto es bien importante también porque disminuye otra complicación que se conoce como transformación grasa del hígado o infiltración esteatóxica del hígado. Y es capaz de mejorar la cicatrización al promover la formación de nuevos vasos. En resumen, únicamente en el área que tiene que ver con la enfermedad metabólica de la diabetes, estos son los principales beneficios que da el consumo continuo y de largo plazo de Ganoderma como suplemento nutricional. Pero debo hacer énfasis en algo, y es que el extracto soluble sobre el que GanoExcel tiene la propiedad intelectual es diferente de otras alternativas comerciales que se van a encontrar. Y algunas de las razones ya se las he mencionado. Primero, es el único extracto que fusiona las 6 variedades más potentes del Ganoderma. Segundo, carece de toxinas y eso permite que no haya que suspender de manera periódica su consumo. Y tercero, está inmerso en una serie de vehículos que son prácticamente normales en nuestra cultura, como es el hecho de que viene en café y eso permite que se pueda consumir prácticamente como solo haciendo un cambio de marca en una bebida tan consumida como esta en nuestro país. Quisiera ahora contarles que nos acompañan 2 personas que han tenido la oportunidad de, teniendo el diagnóstico de diabetes, notar un impacto importante en la evolución de su enfermedad a partir del consumo del extracto de Ganoderma de GanoExcel. Para esta segunda parte del conversatorio, contamos con la presencia de Raquel Corrales. Raquel es una amiga muy especial, es una señora supremamente bondadosa y con una capacidad y un corazón inmenso para ayudar a las demás personas. Entonces hoy viene a contarnos su experiencia con la diabetes y lo que ha sido también su acompañamiento con el Ganoderma. Y nos acompaña Sergio Barco, mi esposo, para quienes no lo conocen, que también es supremamente dado a ayudar a las personas y hoy también quiere compartir esa experiencia. Entonces, bienvenidos Raquel y Sergio, y qué rico pues que puedan estar con nosotros y dispuestos a compartir toda esta información. Gracias, Pau, por la invitación y a todos les doy la bienvenida y espero que lo que podamos compartir les sea muy útil porque el conocimiento de la enfermedad ayuda muchísimo para el bienestar de la persona diabética. Gracias. A ti, Raquelita. Hola a todos, muy buenas tardes. Qué rico verlos a todos por acá. Y lo mismo que dice Raquel, estamos para contar nuestra historia y en lo que le podamos servir a todos, con mucho gusto. Bueno, gracias, amor. Entonces, para comenzar, quiero que le contemos a todas las personas que estamos acá presentes, ¿hace cuánto les diagnosticaron a ustedes la diabetes? Raquelita, comencemos contigo, primero las damas. Gracias. Bueno, quiero contarles a ustedes que yo vengo de padres diabéticos, o sea que las personas que tenemos familiares diabéticos hay que tener como mucho cuidado porque es una probabilidad de que uno llegue a ser diabético. Entonces, yo vengo de padres diabéticos y tengo la enfermedad hace 50 años. Tengo 75 en este momento, o sea que llevo 50 años con la diabetes. Eso se me despertó en los embarazos. Muy bien. Bueno, yo les cuento, yo también pues tengo el tema hereditario. Pues, mi madre le descubrió la diabetes relativamente pues hace poco, pero mi abuelo, unos tíos por parte de mi papá, también pues tenía pues como ese antecedente, aunque influyen pues otras muchas cosas en el cuidado de hábitos que uno tenga. Y a mí me descubrieron la diabetes en el 2007. O sea, hace 13 años. Okay. Bueno, entonces, ahora queremos que nos cuenten cómo manejaban ustedes la diabetes antes de empezar a consumir el Ganoderma, porque aquí lo importante es ver qué hicieron o qué dejaron de hacer, ¿cierto? Entonces, cuéntenos primero qué hicieron ustedes o cómo manejaban toda su enfermedad antes de conocer el Ganoderma.
Bueno, cuando a mí me dijeron que estaba diabética, porque a mí me dijeron fue que ya estaba, no era que posiblemente, sino que ya tenía la diabetes, pero yo no entendía ni conocía qué era ser diabético, o sea, no conocía la enfermedad. Como pues yo me alegro muchísimo que ustedes estén aquí conociendo la posible enfermedad, si es que la tienen o pueden tenerla, pero es muy bueno que la conozcan y sepan de que, cómo se puede manejar. Entonces, yo no sabía que era la diabetes, tampoco me informé, pues no tuve como la información y me parecía que era una enfermedad como, pues así común y corriente y no le paraba bolas a, digamos, a lo que el médico me decía que llevara dieta, pues la llevaba unas veces y otras veces no. Y prácticamente fui muy desjuiciada en el manejo de la dieta. Por lo tanto, la enfermedad me fue cogiendo ventaja. Entonces no la supe manejar como el doctor me decía. Muy bien. ¿Y tú? Bueno, en mi caso también pues fue, digamos que aparte de la diabetes también me diagnosticaron el otro cuadro que Fer estaba diciendo ahorita, el tema del colesterol y pues y todo lo demás, porque se me convirtió ya pues en un tema metabólico y desde un principio pues yo siempre fui asintomático y también pues, no había tenido como mucha conciencia del tema de la enfermedad y desde un principio inicialmente fue las recomendaciones médicas, el tema del ejercicio y de la dieta, el plan nutricional. No me gusta utilizar mucho la palabra dieta porque no, sino más el plan nutricional, pero no lo hacía de la forma adecuada. Entonces, me tomaba las pastillas y el medicamento y la enfermedad iba fluyendo en mí, pues con la combinación de todos los otros que le acabo de decir, y el manejo no era el adecuado inicialmente, hasta unos años después. Súper. Entonces, ¿en qué, o sea, hace cuánto comenzaron ustedes o conocieron del Ganoderma y lo comenzaron a consumir? Entonces aquí la idea es, ¿hace cuánto tiempo lo conocieron y qué hicieron después de empezar a consumir el Ganoderma? ¿Qué cambio hubo frente a esto que estaban diciendo? ¿Cierto? Porque inicialmente estábamos hablando, perdón Raquelita, estaban ustedes comentando, nos descubrieron la enfermedad, tomamos los medicamentos, es decir, todo el cuidado farmacológico, como dice Fernando, y digamos que algo de dieta, pero que también al principio como que hay esa resistencia a entender que hay que hacer un cambio de hábitos alimenticios, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó cuando ustedes conocieron del Danone? Sí, después de que la diabetes se fue aumentando en mi vida, o sea que ya no la tenía con pastillas, porque a uno le empiezan primero una dieta, después le ayudan con pastillas y ya con las pastillas caí a la insulina. Entonces, cuando yo conocí el Ganoderma, me hablaron de él, pero tampoco tuve como estos conocimientos que hoy en día ya Fer nos los está mostrando, todos esos beneficios. Entonces yo me empecé a tomar el Ganoderma porque me dijeron que era bueno. Sin embargo, tengo que serles muy sincera que yo no creía en que eso servía y no sé qué. Entonces yo me lo empecé a tomar pues porque me decían que servía, pero en ningún momento tenía como claro el objetivo a que el Ganoderma me iba a dar. Estoy tomando el Ganoderma hace 3 años, pero vuelvo y digo, sin ninguna expectativa. Y me lo tomaba casi como un suplemento dietario. Y a mí me dijeron pues, que servía para la diabetes, pero yo veía que no, pues para mí era como lo mismo. Entonces yo me lo seguí tomando, pero inicialmente empecé con una pastilla. Y ya hoy en día estoy tomando 2. Yo estoy usando el Cordigol y el Xelium. Son dos pastillas, una en la mañana y otra a mediodía. Entonces, ¿qué pasó cuando yo empecé a tomar el Ganoderma? Sin darme cuenta, yo seguía mi vida normal, sí dieta, ya sí tomé
un poco más de cuidado en mi dieta y en el ejercicio, porque el doctor me lo pidió, porque me decía que si no iba a caer a una máquina de riñones y si no, que iba a perder la visión. Y entonces ya sí tomé en serio lo que era la dieta y el ejercicio. Sin embargo, me estaba ayudando con el Ganoderma, pero vuelvo y digo, como suplemento dietario. Hace 7 meses tuve una baja de azúcar, pero yo no la tomé como baja de azúcar, sino que yo me sentí muy mal y llamé al doctor, porque me empecé a sentir con una sudoración. Entonces llamé al doctor y le dije lo que me estaba pasando. Y entonces él me dijo que me tomara las glucometrías, que son unos exámenes que uno se hace una gotica de sangre para saber yo cómo tenía el azúcar. Y resulta que el azúcar la tenía en 60. Lo normal es 90 y 100. Y yo la tenía en 60, o sea, era demasiado bajita el azúcar en mi organismo. Y el doctor me dijo que había que suspender, bajar las unidades de insulina. O sea que yo en ese momento estaba aplicándome 71 unidades de insulina, entre la Levemir, que es insulina que obra a largo plazo, y la cristalina, que se coloca antes de las comidas. Es una insulina rápida y la otra es a largo tiempo. Entonces el doctor me dijo que suspendiera la insulina cristalina, o sea, las que me estaba aplicando antes de cada comida. Y sin embargo, el azúcar seguía bajita. Entonces me dijo, vamos a quitar las 18 unidades de la insulina Levemir. En una semana el doctor volvió y me cuadró la glicemia, pero el doctor no sabe que yo tomaba el Ganoderma. Cuando yo caí en cuenta, yo llamé a las personas que me vendieron o me siguen vendiendo el Ganoderma, les expliqué que me había pasado eso. Y entonces, pero ya los exámenes que me estoy haciendo en este momento están normales. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo decir que el Ganoderma en este momento pues me ayudó, me colaboró a tener mi glicemia con menos insulina, porque en este momento yo tengo desde 71 unidades, estoy aplicándome 34. Es una sola aplicación, cuando me estaba aplicando 5 veces en el día. Entonces pasé a una sola aplicación en la mañana, aplicándome 34 unidades. Eso hace 7 meses que vengo ya cuadrada con la glicemia, y puedo decir que esto pasó por las tomas del Ganoderma. Raquel, y en ese caso que estás mencionando que lo empezaste hace 3 años, ¿vos en algún momento suspendiste el consumo del Ganoderma o lo hiciste constantemente? No, siempre lo he tomado, vuelvo y digo, como suplemento dietario, ¿no es cierto? Entonces, ahorita ya sí puedo decir que el Ganoderma no es solamente un suplemento dietario, sino que es un ayudante para que mi azúcar se regule en mi organismo. Y yo se lo agradezco muchísimo, porque eso quiere decir que mis órganos están más cuidados con el consumo del Ganoderma que si no lo estuviera tomando. Ok, súper Raquelita, mil gracias, amor. ¿Y tú? Bueno, yo les cuento, nosotros llevamos consumiendo el Ganoderma, ya vamos a cumplir 6 años. Pues yo sí les quiero decir algo y es de todo corazón. Yo desde un principio tenía claro que el Ganoderma ayudaba y era un coayudante para el tema y el cuadro que yo manejo, pues lo que les contaba ahorita de colesterol, diabetes, triglicéridos. Pero si yo no hubiera estado consumiendo el Ganoderma, yo en este momento no estuviera, creo que sentado acá.
porque en los cuidados que han sido, pues los cuidados en el tema personal han sido muy mínimos. El tema de la alimentación, pues totalmente equivocada a lo que yo debo consumir siendo una persona con diabetes y con colesterol, pero yo le doy el crédito al Ganoderma de que estoy sentado acá en este momento porque me ayudó demasiado a que mi cuerpo no empeorara de la situación en que estaba. O sea, yo llegué a tener triglicéridos en 2000, eh, la hemoglobina glicosilada, que es una hormona, pues es un examen que le hacen a los diabéticos cada 3 meses y dependiendo del numerito, el porcentaje que salga, te das cuenta si tienes el azúcar o no controlado. Hemoglobina glicosilada de 9 y máximo puede estar en 7 para una persona con diabetes. Entonces, yo siempre lo he dicho y a todas las personas se lo digo, gracias al Ganoderma es que no tengo un problema de pronto más complejo en este momento en mi cuerpo. Ahora bien, desde que empecé a los 6 años no he parado de consumirlo. Cápsulas, en café, chocolate no, café, cápsulas, lo que decía ahorita Raquel, las cápsulas de Ganoderma, las cápsulas de Exilium, el Cordigol y todo, y el café en clásico. Pero desde el año pasado, digamos que empecé a generar una conciencia diferente y eso me ha ayudado mucho. Bueno, y inicialmente tenía pastillas. En noviembre del 2018, el doctor me dijo, no podemos más, pues no podemos dejar que la hemoglobina glicosilada te siga subiendo. Empezar con insulina, me estaba aplicando 14 unidades de insulina en la noche. Y ya seguí pues como con el tema del año pasado, finales del año pasado, hice un cambio en el chip y en mi conciencia. Empecé muy juicioso con el tema de los hábitos alimenticios, con el tema del deporte y todo lo demás. En este momento, el tema del sobrepeso ya bajé. En lo que llevo este año, llevo 11 kilos que he bajado en el peso. Y la semana pasada, hace 2 semanas, tuve revisión médica, pues cada 3 meses que tenemos, me hicieron el examen de la hemoglobina glicosilada, he tenido los controles de la toma de la glicemia, pues que uno lo puede hacer acá en su casa, con glicemias por debajo inclusive de 90, que el doctor me dijo que tampoco pues podía tener una glicemia por debajo de 90, llegar a tenerla de 90, entre 90 y 110, y ya el doctor me determinó y en este momento ya no me estoy aplicando insulina. O sea, no tuve ni siquiera 2 años de aplicarme insulina porque cumpliría ahorita en noviembre de este año con el tema de la insulina. Sigo tomándome las glicemias y sigo tomándome el Ganoderma y he tenido glicemias inclusive sin la insulina que también me están saliendo en 85, 89. Y para un diabético lo normal es que en ayunas lo tengas casi que entre 100 y 120. O sea, si uno lo puede tener en 90, es una maravilla. Y yo todo esto, como el Raquel lo dijo, yo desde un principio pues tenía claro que el Ganoderma tiene esos beneficios pues por sus propiedades y por sus características, pero sí me ha ayudado bastante en este proceso. Obviamente, como les digo, por eso también hago énfasis en un cambio en el tema del manejo de la alimentación y el manejo del ejercicio, porque el Ganoderma no puede trabajar solo, es un coayudante que vos tenés para que ese proceso que vos en el cuerpo mantenés lo puedas tener mejor. Y se los digo en este momento, triglicéridos en nivel perfecto, colesterol en nivel perfecto. Para el colesterol no estoy tomando ninguna pastilla, solo estoy tomando para los triglicéridos una pastilla día por medio. Ahorita en septiembre se me vienen otra vez los exámenes y yo estoy totalmente seguro que las pastillas me van a empezar a rebajar más. Y el doctor me dijo, Sergio, vos llegas a un nivel de peso, te faltan 4 kilos para llegar al nivel que queremos y en ese momento estoy totalmente seguro que me va a tocar quitarte otra pastilla más
y vas a terminar al final, si seguís con todo esto, con una sola pastilla. Y me tomaba 4 en el tema de la diabetes. Entonces, para mí ha sido un coayudante impresionante en este momento por todos los resultados que estoy viendo. Y tiempo atrás, porque se lo repito, o sea, yo no estoy acá sentado y yo creo que hubiera tenido complicaciones médicas más tesas donde no hubiera estado consumiendo el Ganoderma lúcido. Gracias, amor. Escuchándolos a ustedes dos, uno, pues voy a llegar aquí como a una conclusión de ingeniera administradora, para que me ayude después desde esa parte médica, pero uno observa que finalmente cualquier enfermedad requiere que uno tenga cuidados en su cuerpo, ¿cierto? Necesitamos querernos, amarnos, y en ese sentido cuidar nuestra alimentación, hacer algo de deporte, pero cuando uno tiene unas enfermedades de este tipo que tienen una carga hereditaria, por ejemplo, también como lo mencionaron Raquel y Sergio, pues digamos que aún así es importante el uso de estos coadyuvantes porque van a permitir mantener su cuerpo en unos mejores niveles, o sea, que pueden ayudarse de una mejor manera. Paulis, absolutamente de acuerdo. Mira, la prevención se basa siempre en una educación del paciente, de la familia, que haya, como mencionamos ahora, manejo interdisciplinario, pero si además contamos con una ayuda tan impresionante como este suplemento dietario, en cabeza de una empresa tan ética y tan responsable, que ha sido una de las cosas que a mí como médico me ha enamorado de esta empresa, porque en ningún momento propende porque las personas suspendan el tratamiento de la medicina convencional, llamémoslo, de la medicina alopática, sino de que la idea es que las personas y sus médicos tratantes se sorprendan de los resultados que se da cuando uno conjuga los factores que acabo de mencionar y al continuar los controles, sea el médico que finalmente tome las decisiones en la parte de terapéutica que haya que tomar. Pero lo que me deja a mí tranquilo como médico, que primero consumo, yo no soy diabético, la razón por la cual en mi vida ha hecho una diferencia fue para una migraña crónica de difícil manejo. Pero después de leer todos los beneficios que para prácticamente cada parte del cuerpo tiene este suplemento dietario, yo simple y sencillamente, y que están, pues como ya les he dicho, muy bien referenciados en literatura con publicaciones relevantes, no tengo ninguna dificultad en, de manera muy tranquila, permitir que toda mi familia lo consuma, beneficiarnos, pero además recomendarlo, que es lo que estamos justamente en esta tarde al compartir con ustedes esta información, Pablo. Tal cual. O sea, es exactamente es la idea. Gracias, Fer. Bueno, entonces yo creo que podemos pasar a la tercera parte de este espacio, que son las preguntas. Acá veo, bueno, nos están haciendo una pregunta. Ángela dice, ¿solo lo deben tomar los diabéticos o una persona con prediabetes lo puede tomar? Ángela, mira. Dale, Fer. Mira, les mencioné un libro con 14 capítulos. Hoy solamente tratamos el capítulo 8, que es los beneficios para la persona con diabetes o con antecedentes familiares de esto. Pero el Ganoderma, como te digo, tiene una serie de componentes bioactivos, así se conocen a los específicamente antioxidantes, que son una serie de moléculas que actúan contra los radicales libres de oxígeno, que son unas moléculas muy inestables, que provocan daño a nivel de la membrana nuclear en nuestras células, daño de los ácidos nucleicos y destruyen proteínas. Y esos radicales libres de oxígeno tienen manifestación en múltiples formas. Se manifiestan como cáncer, se manifiestan como trastornos cardiovasculares del tipo hipertensión, se manifiestan como trastornos articulares, enfermedades del tipo artropatía por desgaste, artropatías del tipo autoinmune como la artritis reumatoidea. Tiene también un perfil
muy bueno en circunstancias como trastornos neurológicos del estilo de insomnio crónico. Una cosa bien bonita, por ejemplo, con la parte del insomnio. La mayoría de inductores del sueño omiten la parte en donde nuestra neurona descansa, que es la fase de movimientos oculares rápidos del sueño. Hablando pues de las benzodiazepinas, de la sopiclona. Y se ha visto que cuando a una persona se le da ganoderma, el ganoderma ayuda a conciliar un sueño en el cual se preserva la fase metabólica de descanso para la neurona, que es la fase de movimientos oculares rápidos. Ángela, yo le digo que efectivamente para la persona que tiene prediabetes, que en este momento por la Sociedad Americana de Diabetes ya es un término aceptado, el de prediabetes, antes conocida como intolerancia a los carbohidratos, va a tener muy buen beneficio por la parte metabólica, de mejorar la sensibilidad a los tejidos periféricos, que le va a prevenir que comience, o si ya tiene, le va a desviar el metabolismo de los lípidos hacia lo normal. ¿Por qué razón? Porque es que resulta que definitivamente el ganoderma hace parte de lo que se conocen como alimentos funcionales. Los alimentos funcionales, dentro de los cuales existen los adaptógenos, son aquellos que son capaces de llevar cualquiera de nuestros órganos que se desequilibren hacia una fase de estabilidad. Ahora, yo entiendo que para mí hace 6 años no era sencillo entender o asimilar que el enfoque de la medicina tradicional asiática es mucho más integral y tiene una fase de prevención que en Occidente todavía no hemos asimilado, yo creo que de la manera correcta. Entonces, lo bonito está en que es capaz el ganoderma de mantener nuestras células sanas en ese estado y devolverle la estabilidad a aquellas a las que lo han perdido. Y en la parte pues, tumoral, que lo acaba de mencionar de manera muy superficial, tiene algo que es absolutamente impresionante, como es el hecho de que la primera manifestación de malignización en cáncer es que las células cancerígenas pierden la capacidad de hacer un ciclo natural que se llama apoptosis, es decir, una muerte celular programada. Y esa es una de las 4 formas en que el ganoderma actúa en cáncer. Y fue una razón también para que en 2016 la gente que más trabaja lo que se llama medicina basada en evidencia, que es el grupo Cochrane, sacaron una revisión en donde decía cómo es un coadyuvante espectacular, porque promueve una mejor respuesta del cáncer a las terapias normales, llámese radioterapia, quimioterapia, pero además hace que las personas toleren estas terapias que tienen que ser tan agresivas para tratar enfermedades tan graves. Fer, con eso que nos estás comentando, uno podría decir que el ganoderma no es solamente para las personas que están con diabetes o prediabetes o con otro tipo de enfermedad, sino que el ganoderma funciona para todas las personas, Correcto, sanas, con correcto. predisposición o ya con enfermedades. Claro, exacto, por el fenómeno adaptógeno que les mencionaba Paula, pero además en este momento es bien importante que lo que hace con el sistema inmunológico es mantenerlo en un estado óptimo. Y yo no puedo dejar de tocar el fenómeno que nos tiene a todos confinados y que hace que una charla como estas, que hace 10 meses se hubiera hecho presencial en un auditorio, en este momento no podamos por el fenómeno de la pandemia. Y lo que hace, por ejemplo, en la parte del fenómeno, de nuestro sistema inmune, es que lo mantiene en un estado óptimo. Hablando específicamente del coronavirus, si una persona está con las defensas bajas, va a tener un muy mal desenlace porque el virus va a dar al traste con su vida. Se lo come vivo el virus. Pero si por el contrario sus defensas están hacia el alta, la respuesta del sistema inmunológico va a ser tal que el evento adverso lo va a terminar teniendo su propio sistema inmunológico, que va a comenzar a atacar su propio cuerpo. O sea, eso es lo que se conoce como una tormenta de citoquinas. Entonces, en la parte del sistema inmunológico es impresionante lo que hace desde el punto de vista de estabilización.
Claro, esa es la razón por la cual no es solamente un suplemento dietario recomendado para quien esté con alguna patología, sino que permite suplementar para uno, si está sano, persistir en el tiempo a partir de un consumo crónico. ¿Por qué razón? Porque el ganoderma, a partir del momento en que entra a nuestro cuerpo y llega a la célula, simplemente le brinda las herramientas que la célula requiere, de tal manera que lo que hace es nutrir, limpiar y desintoxicar. Y esto requiere, obviamente, un proceso, por lo cual el consumo por periodos inferiores a 6 u 8 semanas no tiene, digamos que mucha forma de que uno espere respuesta en tan poco tiempo. Es un consumo continuado y juicioso. Ok. Fer, por acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿una persona con prediabetes puede volverse diabética? Todo depende. Todo depende de la carga genética que traiga, de cómo asuma la modificación de hábitos de vida saludable, de circunstancias de estrés. ¿Por qué razón? En el momento en que, por ejemplo, una infección, no hablemos de una viral, hablemos de, por ejemplo, una infección, una neumonía, le altera su organismo, la respuesta al estrés normal es un aumento del cortisol. Y esa hormona producida en la glándula suprarrenal de manera temporal tiene varios efectos. Y uno de ellos es que la tendencia es que los niveles de glicemia se eleven. Entonces, esa puede ser la forma en que un paciente rotulado y con diagnóstico de prediabetes avanza hacia una diabetes propiamente establecida. Entonces, puede, dependiendo de cómo maneje sus hábitos y las cosas a las que se vea expuesto, pero hay circunstancias que son inevitables, ineludibles, las infecciones bacterianas, las alteraciones inflamatorias no infecciosas. Entonces, hay mucha posibilidad considerable de que alguien que esté rotulado como prediabético, si no se cuida o aún haciéndolo, puede evolucionar. Por esa razón es que hay que continuar con controles para mirar en qué punto va mi glicemia en ayunas, mi hemoglobina glicosilada, para poder saber que su médico sepa qué tiene que hacer con su enfermedad. Ok, mil gracias. Bueno, y aquí hay una última pregunta que dice, una persona no diabética presentó 105 de azúcar en postprandial. ¿Es normal? Sus niveles de azúcar en ayunas es de 75 u 80. Ok. Sí, o sea, valdría la pena que ese nivel de 105 en ayunas, porque está muy limitado, inclusive dependiendo del valor de referencia del laboratorio, ese valor puede ser normal, o para otro puede estar cercano a lo que se conoce como prediabetes. Niveles en ayunas de 75 a 80 son normales, y el nivel de 105 es una persona que vale la pena que se cuide y se haga un control más o menos en unos 2 o 3 meses. Que además de la glicemia en ayunas le hagan también la hemoglobina glicosilada. ¿Por qué razón? Porque la hemoglobina glicosilada es prácticamente un promedio de lo que ocurre en los 3 meses anteriores. A veces el paciente diabético que no tiene una conciencia de su control, de la importancia del manejo, simplemente se cuida las 2 o 3 días antes de que le hagan una toma de glicemia en ayunas y puede que le salga mejor. Pero la ventaja está tanto para el paciente como para el médico tratante en que actualmente disponemos de la hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque esa nos muestra el promedio. Ahí no hay cómo hacer, ahí no hay cómo trampear. Entonces, a esa persona le recomiendo que además de una próxima, primero que siga cuidando, segundo, que vale la pena que consuma el ganoderma, indudablemente. Pero tercero, que en la próxima oportunidad que lo chequen, además se haga una hemoglobina glicosilada. Yo veo anotan sobre problemas de circulación. Resulta que otra de las cosas que ocurren es que uno de los componentes del ganoderma es adenosina. La adenosina es una sustancia que tiene varios efectos desde el punto de vista cardiovascular muy benéficos. Uno de ellos es que es antiarrítmico y el otro es que disminuye la capacidad de las plaquetas, que son las células de la sangre que ayudan en la coagulación, a formar agregados entre sí. O sea, actúa parecido a como actúa el ácido acetilsalicílico o la aspirina. Entonces,
es de bastante utilidad por el efecto antiagregante, por el efecto antiarrítmico y porque además tiene un efecto sobre relajar la arteria aferente a nivel de la nefrona, o sea, en el riñón, por lo que prácticamente tiene un efecto vasodilatador y disminuye la resistencia vascular, lo cual se refleja en que disminuye las cifras de tensión arterial en el largo plazo también con su consumo. Listo, Fer, mil Pregunta también gracias. si una persona con cirrosis. Ahí en el capítulo de hepatoprotección están las razones por las cuales efectivamente también se ve beneficio en su consumo. Es muy importante que todos tengan presente que si bien la charla de hoy, como vieron, estuvo enfocada al tema de la diabetes, el Ganoderma, al ser un superalimento, tiene demasiada información por conocer y algo que se puede profundizar muchísimo, sino que nos lo diga Fernando, que se la ha pasado estudiando investigaciones científicas y libros. Entonces, la invitación que les tenemos acá es, si usted quiere conocer más del Ganoderma, si usted lo quiere consumir, entonces póngase en contacto con la persona que le dio a conocer este espacio para que puedan acordar un nuevo espacio en donde se hable directamente ya del Ganoderma en profundidad, ya no solamente de una enfermedad, sino que puedan aprender a conocer el Ganoderma o que esa persona le pueda enseñar a usted cómo puede comprar directamente el producto en la compañía. Nuestro objetivo acá, y siempre ha sido una de nuestra meta y la visión que hemos tenido desde el consumo, desde que iniciamos el consumo del Ganoderma, es poderle compartir a las personas todos los beneficios que nosotros hemos obtenido en nuestras vidas y en nuestra familia. Y la verdad es que cuando uno encuentra cambios tan dramáticos como en el caso de Raquelita, como en el caso de Sergio, pues aquí en nuestro hogar, la felicidad que uno siente cuando ve que sus seres queridos están aliviando simplemente porque tú les recomendaste un producto que es un superalimento y que les ayuda a mejorar su calidad de vida, es una cosa increíble. Entonces, eso es lo que queremos hacer con estas charlas, compartirles esta información. Les agradecemos de todo corazón que hayan sacado este tiempo para ustedes, para escucharnos y conocer de esta información. Como les decía, si quieren profundizar, pues hay muchísima información, entonces lo podemos hacer en otros espacios, no es sino que nos levanten la mano y conversamos al respecto. Y agradecerle a Fernando por su disposición, por preparar la charla, por enseñarnos con esas palabras tan sencillas acerca de esta enfermedad que agobia a muchísimas personas y que vemos que hay alternativas adicionales a lo que normalmente se ha manejado. A Raquelita y a Sergio, muchas gracias por querer compartir su historia, por compartir su testimonio, porque sé que no es lo mismo que alguien le llegue a las personas diciendo a que quien ha vivido la enfermedad, quien ha sentido el cambio en su cuerpo, en el antes y el después, tanto en su energía, en su calidad de vida, les pueda transmitir toda esta información. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes y muchísimas gracias a todos por conectarse. Hasta luego y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Feliz tarde para todos. Muchísimas gracias a todos. Con todo gusto. Feliz tarde.